identifique también conmigo en eso. ¿Estamos, hermanos? Este mes es el mes de hacer énfasis en arrojar la red, ¿sí? en proclamar, en predicar. Hablamos hace 8 días sobre la palabra de la cruz y estuvimos ayer en un taller muy interesante sobre manos a la obra y continuamos. Hoy vamos a seguir con el tema hablando acerca de conocerle para hacerle conocido. ¿Conocerle para qué? Para hacerle conocido. Creo que su Biblia en mano sería muy bueno porque vamos a tener varios textos de la Escritura, así que le voy a motivar para que tenga su Biblia en mano. Si va a usar la electrónica, entonces póngalo en modo que no le entren llamadas, para que no se le ponga rojo el tapabocas y le dé pena por... ¿sí? Entonces póngalo en modo silencio, si tiene su celular donde tenga la Biblia. Si no lo tiene, pero lo tiene activado también, no sea que nos interrumpa. Bien, en la casa, entonces tenga su Biblia en mano. Hay varios textos de la Biblia que nos van a motivar esta mañana para hablar acerca del tema. Dice en Oseas capítulo 6 verso 3, si quieren verlo en su Biblia, tal vez aparezca en la pantalla si no tuviéramos problemas. Dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega a la tierra. En la versión Reina Valera dice que conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida, como la lluvia temprana y tardía sobre la tierra, dice en la versión Reina Valera. Oseas nos invita a conocer al Señor, ¿sí? Conocer al Señor. Y no lo hace por su propia inspiración. Realmente Oseas y otros profetas hablaron al pueblo en ese entonces y a nosotros, y nos llamaron la atención o nos invitaron a que nosotros conozcamos a Dios. Si somos llamados el pueblo de Dios, debemos ser expertos en conocer al Dios que adoramos. Pablo dice: yo sé bien en quién he creído. Así que no sería correcto seguir a alguien que no le conocemos o creer en alguien que no conocemos. Así que este texto de Oseas: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Este llamado profético, más que una sugerencia de Oseas, es el deseo de Dios mismo. ¿Cuál es el deseo de Dios mismo? Que le conozcamos. Mire cómo lo dice en Jeremías capítulo 9 verso 23 y verso 24. Usted se sabe ese texto. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y dice: si hubiere algo en que alabarse, el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, dice, y juicio también. Pero lo que dice Jeremías, al igual que Oseas, hizo un llamado profético a la nación, al pueblo de Dios, para que nuestra gloria sea conocer a Dios. De hecho, el texto de Jeremías 9 está bajo ese título: la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del ser humano. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué es lo que está tratando de decir el profeta? Que si nosotros conocemos a Dios, esa será nuestra gloria y será lo principal en nuestra vida. Qué interesante. Mire cómo lo dice Daniel capítulo 11 verso 32. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este texto es lindo. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar y va a actuar. Es decir, que el pueblo que desconoce a Dios
va a estarse quieto, no va a hacer nada, va a estarse con las manos cruzadas, va a estar inactivo. ¿Sabe que ese texto dice que la inactividad de la iglesia, el adormecimiento de la iglesia, el callar de la iglesia, la falta de evangelismo de la iglesia está relacionada con no conocer a su Dios? Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Espero que usted sea uno de ellos, de los que no está inactivo, sino que está sirviendo al Señor. De hecho, escuchen esto, de hecho, una de las quejas, ¿sí?, una de las demandas proféticas, una de las acusaciones proféticas en el Antiguo Testamento, común en los profetas, dirigida hacia el pueblo de Dios, era que ellos no conocían, que ellos eran ignorantes de las obras de Dios. Y no está bien. Está bien que alguien que no se le ha enseñado los caminos del Señor no sepa, pero alguien que hace parte del pueblo del Señor, un niño que se levanta en un hogar cristiano, un esposo, una esposa, deberíamos tener cada vez mayor conocimiento. Oseas dice que proseguiremos, es decir, que aún más seguiremos conociéndole. Pero por ejemplo, el profeta Miqueas, en el capítulo 4, en el verso 12, hace esta queja, hace esta demanda. Dice: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Ni entendieron su consejo. También en el Nuevo Testamento tenemos esa advertencia, ese llamado desde Jesús mismo. Desde Jesús mismo. Jesús le dijo a los judíos: ustedes de labios me están honrando, pero su corazón está lejos, ¿sí? Y estaba llamando al pueblo a conocerle, a conocerle. Y Jesús, su ministerio principal hacia los discípulos tenía que ver con dar a conocer al Padre. Dar a conocer al Padre. De hecho, el término Padre no es un término que se use mucho en el Antiguo Testamento. La relación entre el pueblo y Dios era una relación así un poco lejana, y Jesús vino a modelar una relación más estrecha con Dios y le llamó Padre, y nos llamó a nosotros hijos del Padre. Amén. Y no hay nada mejor que entrar en una relación con Dios como nuestro Padre. ¿Escuchó lo que acabo de decir? No hay nada mejor. Si usted ya entró en una relación cercana con Dios, siendo usted su hijo y él su padre, usted ha entrado por el camino hacia la eternidad. Si todavía no tiene una relación con Dios como Padre, le tengo las buenas noticias. Hoy es el mejor día para empezar esa relación. Hoy es el día oportuno. De hecho, la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es día de salvación. Así que el Señor nos guía a eso. En Juan capítulo 17, vamos todos a Juan capítulo 17. Jesús nos enseña la importancia de conocer a Dios para luego hacerle conocido. Para hacerle conocido. Juan capítulo 17, verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Dios único y verdadero, y conocer a Jesús, el enviado, el Salvador. Es lo que dice Jesús. Estas palabras de Juan capítulo 17 son una oración que Jesús levanta ante el Padre, y en esa oración está declarando unas verdades muy importantes. Y en el verso 3 está diciendo que la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados, la eternidad de cada uno de nosotros está en si conocemos o si no conocemos al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo. Y a Jesucristo. Tú necesitas no un conocimiento intelectual de Dios.
Necesitas una experiencia, una relación personal con Dios y con el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, de estas palabras de Jesús, hay un énfasis que hace Jesús cuando dice que te conozcan a ti. No dice que conozcan a Dios, dice que te conozcan a ti, único Dios verdadero. ¿Sabe cómo empezaba para los israelitas y para nosotros los 10 mandamientos? El decálogo. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Así empieza el decálogo, afirmando que en medio de una sociedad tan politeísta, tan idólatra, que ha preferido adorar a las imágenes antes que el Creador, a las formas humanas antes que el Creador, en medio de esos pensamientos. Y esto es muy antiguo, desde los egipcios y mucho más atrás. Muchas personas decidieron negar a Dios y preferir adorar un pedazo de madera o de piedra o una forma hecha a manos de humanas. Isaías escribe, el salmista David escribe, en el Nuevo Testamento también Pablo escribe sobre qué son los ídolos. Dice, tienen una forma, tienen ojos pero no pueden ver, les fabrican pies pero no se pueden mover, tienen oídos pero no pueden oír. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y Jesús, refiriéndose a la vida eterna, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La mayoría de nosotros, no quiero acusarlo, la mayoría de nosotros viene de una descendencia que ha sido por lo general idólatra. Es decir, que nuestros antepasados tuvieron todo tipo de imágenes, creencias, ídolos. Y un ídolo es todo lo que le roba o le quita la deidad, o que quiere reemplazar lo que es la adoración al Señor. Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo recuerdo que en mi casa de jovencito habían por ahí algunas repisas, algunas imágenes, algunas velas, algunas flores y algunas herraduras, y yo no sé para qué era eso. No teníamos caballos, yo no sé para qué era eso. Hay cosas que de niño no me atreví a preguntar para no recibir un palazo. Tal vez usted fue inquieto como yo. Sí. Yo doy gracias a Dios por haberme salvado, porque protegió a mi familia de mí. Dios es maravilloso. Decidió salvarlo a usted, no solo por su necesidad personal, sino por proteger a otros que vivían a su alrededor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios tiene misericordia. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús dice que el conocimiento de Dios tiene que ver con la salvación, con la eternidad. Y es importante, hermanos. También debemos, dice el verso, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos tener un conocimiento de Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Desde muy pequeños no ha sido para nosotros ajeno, escuche, no ha sido para nosotros ajeno el nombre de Jesús o el nombre de Cristo. No, aunque pertenecemos a una sociedad idólatra, sin embargo para todos nosotros es familiar haber escuchado el nombre de Cristo. De hecho, en la tradición que estábamos católica, nos llamábamos también cristianos. Eso significa seguidores de Cristo. Es decir, que no desconocíamos desde pequeño que cuando hablábamos de Jesús o de Cristo nos referíamos al Hijo de Dios. Pero ahora, acercándonos al Señor, nos ha sido revelado al corazón
no solamente quién es Él, sino su obra por nosotros, y que no hay manera de ser salvos a través de nuestras obras, sino por la perfecta y maravillosa obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos aplauden al Señor por esa obra preciosa de la cruz? La Biblia dice que Jesús es en nosotros la esperanza de gloria. Necesitamos conocer a Jesús. Si usted es nuevo y hace muy poco está comenzando el camino del Señor, necesita un discipulado, un proceso de formación que le ayude a entender toda la vida y toda la obra de Jesús. Porque la vida eterna, dice Él, tiene que ver con que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En segundo lugar, en el mismo capítulo de Juan capítulo 17, verso 7 y verso 8, Jesús dice que no es solo conocerle, sino que al conocerle podemos darlo a conocer. Le conocemos para darle a conocer. Dice el verso 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es importante ahora esto que dice Jesús. Dice que Jesús tuvo la tarea de darle a conocer al Padre a sus discípulos, y también, por supuesto, a cada uno de nosotros. Jesús quiere que nosotros conozcamos al Padre, y al tener una relación con Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos está revelando el deseo, la voluntad, cómo es el Padre, qué quiere el Padre, qué planeó el Padre desde la eternidad para mí. Escuchen, desde la eternidad, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, Dios tuvo la capacidad de pensar en usted, de pensar en su figura, de pensar en su nombre, de pensar en su vida, y desde allá planeó lo que sería su vida. Qué interesante eso. Desde antes de la fundación del mundo. Pero son muy pocas las personas que dedican su vida para encontrar el plan de Dios para ellos. Escuche, aún hay creyentes que asisten a las iglesias evangélicas que le están pidiendo a Dios que bendiga lo que ellos están planeando hacer. Y no es así. No, hermano, no es así. Lo que debemos pedirle al Señor es: Señor, revélame cuál es el plan que tú diseñaste para que yo haga lo que tú diseñaste para mí. ¿Estamos, hermanos? La bendición de Dios está en que yo encuentre el plan de Dios para mi vida, no que yo haga un plan y quiera que Dios bendiga lo que yo hago. Ahora, Dios bendice lo que yo hago cuando lo que yo hago es la voluntad de Dios. ¿Entendió eso? ¿Estamos, hermanos? Y esto es importante. Dice que le conocemos para darle a conocer. Ellos, dice Jesús, recibieron mis palabras, ¿sí? Y ahora entonces Él va a enviarlos a los discípulos para que el mundo crea. Lea conmigo el verso 18 del capítulo 17, ahí en el mismo Evangelio de Juan. El verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo. Recuerde que fue enviado para dar a conocer al Padre. Ahora Jesús dice: así yo los he enviado al mundo. ¿A quién envió Jesús al mundo? A sus discípulos. ¿Para qué? Para seguir la tarea. ¿Cuál tarea? La que explica en los primeros versos. Así como yo he venido a darles a ellos a conocerte, a conocer el corazón del Padre, dice, ahora sí yo los he enviado a ellos. Mire lo que está diciendo. Está diciendo que es importante que usted y yo vengamos a la iglesia, tengamos un discipulado, nos acerquemos a Dios, conozcamos a Dios Padre, conozcamos a Jesús, conozcamos la obra del Espíritu Santo, pero que luego somos enviados para darle a conocer. Empezando por ¿quién? Por nuestros familiares.
Jesús le dijo al paralítico: ve y muéstrate a los tuyos. Al hombre que liberó de los demonios en Gadara, dice: no, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A muchas personas, a Zaqueo y a otros, los llevó, los regresó a su casa para que desde su casa comenzaran a darle a conocer. Detrás de nosotros, ¿cuánta familia hay que todavía no le conoce? ¿Tiene familia detrás suyo que todavía necesita conocer? Si le pidiera esta mañana hacer un listado de ellos, ¿completaría más de 10? ¿Sí? ¿Cuándo va a hacer algo para ganarlos? ¿Cuándo va a cumplir lo que dice el verso 17? Así yo los envío, como fui enviado, así yo los envío. No solamente lo hizo con los 12. Cada discípulo de Jesús que comienza a conocerle es desafiado para ir al mundo, porque dice que el mundo no le ha conocido. Verso 23 dice, mire esto: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Jesús desea que el mundo, y cuando habla del mundo no está hablando de los carros, de las casas, de las cosas materiales, está hablando de las personas que están en el mundo. El deseo de Dios es que el mundo le conozca. Amén. No, creo que no me entendió. El deseo de Dios es que toda la gente le conozcan. ¿Sabe qué dice en Tesalonicenses? El Señor no retrasa su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El Señor va a regresar. Pero dice, es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la paciencia de Dios la que ha alargado los días. ¿Escuchó? Es la paciencia de Dios la que ha alargado los días. Es la paciencia de Dios la que ha detenido que un virus, una pandemia no acabe con la población. Es la paciencia de Dios que ha detenido las guerras y los rumores de guerras. Es la paciencia y el amor de Dios que le ha dicho a la naturaleza, a los volcanes, a los tsunamis, detenerse. Pero un día se acabará esa paciencia, y la Biblia determina ese día como el día de la ira de Dios. Y entonces se terminará la oportunidad. Mientras tanto estamos en la oportunidad. Escuche, mientras tanto estamos en la oportunidad. Estamos en la oportunidad de conocerle y estamos en la oportunidad de darle a conocer. Aprovechemos esa oportunidad. Aprovechemos que todavía el cielo está abierto. Aprovechemos que el arca todavía tiene las puertas abiertas. Aprovechemos que no es el día final. Aprovechemos que todavía hay vida. Aprovechemos que tenemos conocimiento. Aprovechemos que podemos acercarnos a Dios. Aprovechemos que podemos leer una Biblia. Aprovechemos que hay templos abiertos. Aprovechemos que tenemos libertad para darle a conocer. Aprovechemos ese tiempo. El mundo no le conoce, pero dice Jesús, verso 25: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, levanten la mano estos, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Usted ha tenido conocimiento de Jesús? ¿Usted ya recibió a Jesús como su Salvador? ¿Usted ya entregó su vida al Señor? Entonces puede decir: yo estoy dentro de los que Jesús dice, estos. Ahora, si alguno dice: no, yo no me atreví a responder, no levanté la mano, hoy es el día para que entregue su vida a Jesús. No espere más, no alargue más el tiempo, no pierda más días sin disfrutar una relación con Jesús. Todos nosotros podemos decirle: no hay mejor experiencia para un ser humano que acercarse y ser salvado por el Señor.
No hay mejor. No hay mejor cosa que pudo habernos sucedido. Tenemos respeto y amor por nuestros hijos, por nuestras esposas, pero deben saber ellos que la mejor experiencia que hemos tenido es haber sido encontrados por el Señor y haber sido salvados por Él. Después de eso, lo mejor que me ha pasado es haber conocido a mi esposa. Sí. Espero que para usted... No, sigo con la predicación. Amén. Amén. Pablo dice: quisiera que todos fueran como yo. Quiero evitarle congojas. Pero cada uno tiene su propia capacidad. Conocerle para darle a conocer. Jesús dice que el mundo aún no le conoce. Darle a conocer es la tarea principal de los creyentes hoy en día. ¿Cuál es la tarea principal que tenemos? Darle a conocer. Le damos a conocer porque damos testimonio, le damos a conocer porque vivimos, para que lean en nosotros. Hay muchas personas que no quieren leer la Biblia y no necesitamos ni perseguirlos para cogerlos a bibliazos, no. La Biblia dice que somos cartas abiertas, escritas con tinta del Espíritu para ser leídas de los hombres. Si usted vive bien la vida cristiana, no importa que sus familiares, sus vecinos no quieran leer la Biblia, pero con su comportamiento están leyendo lo que la Biblia dice. Porque usted no roba, porque usted cree en Dios, porque usted adora a Dios, porque usted se porta bien y no quiere la Biblia, pero lo ve a usted y está leyendo lo que dice la Biblia. Qué interesante eso. Y sabe, lo más interesante es que todavía en su libro, en su vida, todavía hay páginas en blanco, todavía hay páginas que no se han escrito, todavía hay cosas que Dios va a seguir haciendo y que van a tener una armonía con toda la obra de Dios. Escuche esto: en la vida anterior, antes de conocer a Cristo, se escribieron cosas que nos avergüenzan, se escribieron cosas que quisiéramos quitar, que no son buenas, pero ahora Dios está haciendo el mejor poema de cada uno de nosotros, la mejor canción, para que le demos a conocer. Qué interesante. Yo tuve una vida que no rimaban las cosas, pero ahora vivo para exaltar al Señor y para darle a conocer. En tercer lugar, verso 26 dice: y le han dado a conocer, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué verso tan hermoso. ¿Sabe qué dice? Jesús aún sigue revelándonos al Padre para que nosotros amemos a los perdidos. ¿Para qué nos ha revelado Jesús? Para que aprendamos ¿a qué? A amar a otros. ¿Para que aprendamos a qué? A amar a otros. Es cuando tenemos una relación con Jesús que aprendemos a perdonar, aprendemos a amar, aprendemos a aceptar, aprendemos a orar por los que nos ofenden, aprendemos a no devolver mal por mal, aprendemos a amar de manera como Dios lo hace. Interesante. Qué interesante. Hacerlo conocido, escuche, según el verso 26, hacer conocido al Señor es amar a Dios. Hacerle conocido es amar a mi familia. Hacerle conocido es amar a Jesús. Hacerle conocido es amar a Dios como Dios me ama. Conocerle y hacerle conocido es muestra de que amamos como Él nos ama. Hacerle conocido. Somos capacitados en el amor cuando le conocemos y le damos a conocer. Escuche esto: si en su alma hay una herida atravesada por algo que le sucedió en su juventud, en su niñez o en su vida adulta, y esa herida atravesada no le ha permitido sanar y amar, lo que dice este verso 26 es que cuando conocemos al Señor, ¡pum!, nuestro corazón se libera, gracias, y aprendemos a amar a otros. Mire, léalo bien.
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La mejor muestra de amor de alguien por su familia es que les dé el evangelio del reino. La mejor muestra de un amigo por su amigo es que le hable de Cristo y lo acerque al Señor. La mejor regalo de una tía con una sobrina. ¿Sí, hermana? Ah, también. Ella es su hija. El mejor regalo de un padre a un hijo, de un hijo hacia un padre, de alguien con otro, es que le guíe al conocimiento del Señor. Yo glorifico y honro a la persona que me trajo a los caminos del Señor. No sé si él permanece o no en los caminos del Señor, pero conmigo no perdió el tiempo, porque soy buena tierra. La persona que le predicó a usted ha ganado gloria delante del Señor, porque encontró en usted la buena tierra. Y usted va a encontrar en algunos a los cuales usted decide predicarles, familiares o desconocidos, buena tierra. Y esa buena tierra se convertirá en su gloria. Alguien en la